San José de Apartadó queda en el Urabá antioqueño y por ser la entrada a la serranía de Avive, que es el corredor hacia los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, los actores de la guerra siempre se lo han disputado. Por eso, cansados de que la guerrilla, los paramilitares, el ejército y la policía causaran destrucción y muerte entre la población civil, sus habitantes en 1997 declararon la zona como comunidad de paz. De esa forma le decían a los guerreros que los dejaran fuera del conflicto. Se había dicho: la policía pone el pie en San José y nosotros salimos, porque no vamos a convivir con gente que ha sido nuestros victimarios, porque ha sido un récord de historia muy bien contabilizado, con testimonios y testimonios hasta de entregar la vida por sostener una verdad. Que la guerrilla entienda que debe de haber un camino claro y político para encontrarle salida a Urabá, y que los paramilitares, vuelvo y repito, y quienes los están financiando, en vez de dar para un fusil, den para arreglar una calle, para contratar un educador, para contratar salud en Apartadó. Pero la actitud pacífica de los habitantes, antes que alejarlos, despertó la arremetida de los actores armados contra ellos. Cerca de 200 personas, entre mujeres, jóvenes, niños y ancianos, fueron asesinados. El 21 de febrero del 2005 se escribió otro capítulo de muerte. 8 integrantes de la comunidad de paz fueron masacrados. Entre las víctimas se encontraban 3 niños de 2, 5 y 11 años. Los testigos señalaron a integrantes del ejército en complicidad con grupos paramilitares de la masacre. Encontramos 2 machetes, encontramos un garrote, también estaba al lado. Lo que creemos que de pronto los aturdieron a garrote y después los degollaron. Salió un soldado, cogió la quebrada abajo y llegó y recogió un machete y se lo llevó más para arriba y empezó a lavarlo. Decía AUC. Bueno, cuando nosotros pasamos estaba el letrero en la puerta de la casa vieja de donde vivía la madre del muchacho que estaba muerto en el centro de salud. Cuando ya regresábamos, ya el letrero estaba limpio y los únicos que estaban ahí eran el ejército. Ahí no había más nadie. El entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, antes que investigar los hechos y castigar a los culpables, la emprendió contra la comunidad de paz y sin reparos la señaló de hacer parte de estructuras guerrilleras. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista. Por esos señalamientos que pusieron en peligro aún más la vida de los habitantes de esta comunidad, la Corte Constitucional, mediante este auto, le ordena al Estado que se retracte de las acusaciones emitidas por Álvaro Uribe Vélez, que adopte un plan de protección para esa comunidad, que cree una casa de justicia en la zona, que investigue las violaciones a los derechos humanos y que la fuerza pública respete los derechos de la comunidad. El plazo para que se apliquen estas decisiones va entre 1 y 6 meses. Desde 1997, la comunidad de paz de San José de Apartadó se defiende de los señalamientos que el mismo expresidente Uribe le hizo en su momento. 170 miembros de esa comunidad fueron víctimas de homicidios y desapariciones. El próximo 21 de febrero se recordará el asesinato de 8 personas, entre ellos 3 niños, por parte de grupos paramilitares. El sacerdote Javier Giraldo, defensor de los derechos humanos, que durante años ha buscado la reparación de esta comunidad, está con nosotros en directo en el estudio 2 del Canal Capital, con nuestro jefe de emisión, Raúl Ramírez. Raúl, muy buenas tardes para usted y para el padre Giraldo. Mayra, buenas tardes, padre. No podríamos dejar de tenerlo aquí porque usted ha sido el abanderado en la defensa de los derechos de esta comunidad. ¿Cómo recibe este fallo o este auto de la Corte Constitucional? Bueno, se trata de un auto que es fruto de una audiencia de seguimiento de la sentencia que se emitió en el 2007, la 1025. Para entender un poco este auto, yo creo que hay que hacer una pequeña historia. En el 2006 presentamos una tutela que primero fue rechazada, pero la Corte Constitucional en la revisión la avaló, y esa tutela estaba originada en la negativa permanente del Ministerio de Defensa y de las autoridades militares a dar los nombres de los miembros del Ejército y la Policía que estaban cerca o estaban controlando los sitios donde fueron cometidos muchos crímenes de lesa humanidad. La Corte se demoró más de un año para examinar la situación de la comunidad
y fuera del problema de los nombres, el cual la Corte solucionó de manera positiva, mostrando que la comunidad tenía derecho a conocer los nombres de esas personas y le ordenó al Ministerio de Defensa dar esos nombres. Sin embargo, la Corte sometió a examen el problema mismo de la comunidad, donde había multitud de crímenes de lesa humanidad, como asesinatos, masacres, desapariciones, bombardeos, violaciones, quemas de casas, quemas de cultivos, robos de animales de carga y muchas cosas más. Y ordenó tanto a la Fiscalía como al Ministerio de Defensa presentar informes cada mes o cada 15 días sobre la protección y sobre los esfuerzos para superar la impunidad de los crímenes, que era absoluta. Esa fue la sentencia 1025. Padre, lo interpelo, ¿la situación ha cambiado de esa época acá? ¿Cómo está la situación en la comunidad de paz de San José de Apartado? Podríamos decir que no ha cambiado sustancialmente. ¿Cómo así? ¿Se desmovilizaron supuestamente los grupos paramilitares? ¿Usted dice que eso sigue igual? No, allá no se desmovilizaron. Se desmovilizaron ficticiamente, pero en los últimos meses y en las últimas semanas, la comunidad ha denunciado la presencia de destacamentos enormes de varios centenares de paramilitares con personajes muy conocidos que los han visto allí desde hace muchos años y con declaraciones de algunos miembros del ejército en que aceptan que ellos están trabajando con los paramilitares y que trabajan conjuntamente. ¿Cómo así? ¿En contubernio las fuerzas militares con los grupos paramilitares? Bueno, eso ha sido la situación desde hace más de 15 años. ¿Y el presidente Juan Manuel Santos, será que no se da cuenta de esta situación? No puede decir que no se da cuenta porque periódicamente le estamos enviando derechos de petición con información detallada de todos los episodios en que hay amenazas, en que se ven los grupos paramilitares en connivencia con el ejército, en que se ve reclutamiento de jóvenes de la zona para actuar como paramilitares, en fin, él está informado de todo, no puede decir que no sabe porque lo hemos mantenido al tanto de todos los detalles. Pero no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Padre, ¿usted qué cree? ¿El gobierno colombiano cuándo va a asumir estas obligaciones que le imparte la Corte Constitucional de rectificar y de instalar allá algunas entidades gubernamentales? Bueno, justamente el auto que salió en estos días fue fruto de una audiencia de seguimiento que la comunidad solicitó durante mucho tiempo. La Corte finalmente convocó a esa audiencia de seguimiento el 26 de marzo del año pasado. Ahí convocó a varios ministros, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, a la Defensoría del Pueblo, y examinó las quejas que la comunidad había presentado. Fruto de esa audiencia de seguimiento es el auto que acaba de salir. ¿Y usted cree que el gobierno lo va a cumplir pronto, padre? Bueno, esperamos que, porque son ya órdenes muy concretas y muy perentorias, con plazos muy cortos, que la Corte Constitucional le da al gobierno, a las fuerzas militares, a la Fiscalía, a la misma Defensoría y a otras instituciones, porque realmente la situación es alarmante, sigue siendo alarmante. Padre Javier Giraldo, muchas gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por apoyarnos en la difusión de esta noticia que hace referencia a uno de los casos más graves en este país. El sacerdote jesuita Javier Giraldo, refiriéndose pues a este fallo de la Corte Constitucional que obliga al gobierno nacional a rectificarse sobre unas declaraciones del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que se indicaba a la comunidad de San José de Apartado como parte de las estructuras de las FARC. Omaira, siga usted con más información.